Bueno, vamos a esperar que entre un poquito la gente. Ahí están ¿Cuánto dura la actividad? Dura 1 hora ¿Una aproximadamente. hora? Ok, Sí. ok. Bueno, mientras va entrando la gente, voy a empezar a hacer como la introducción. No se van a perder nada del contenido de la participación de ustedes. Bueno, primero que nada, este seminario se llama, digamos, le pusimos el estallido de octubre para pensar el futuro. Y puede parecer una contradicción porque obviamente vamos a hablar del pasado, que es el estallido de octubre, pero es un pasado, en realidad, digamos, como dicen los historiadores, es como un presente en desarrollo. O sea, es un pasado que en el fondo es presente, que se está construyendo y que tiene todavía como un final abierto. Digamos, no sabemos qué va a terminar. Entonces, ¿cómo va a ser ese final también de esto que hemos vivido desde el estallido, incluso desde antes? Es lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, y otra cosa importante es que decidimos hacerlo el 25 de octubre y no el 18 de octubre, como fueron la mayoría de los seminarios, para un poco destacar la protesta pacífica, que fue el viernes siguiente del 18 de octubre, versus, digamos, el estallido propiamente tal, que fue eminentemente violento. Pero obviamente igual vamos a hablar del estallido del 18 de octubre. Pero en el fondo este destacar, digamos, la protesta pacífica apunta a cómo podemos salir, digamos, pacíficamente de todo este proceso crítico que hemos vivido. Bueno, y en segundo lugar quiero destacar que tenemos como apoyo el Libero, como media partner de este evento, de todos los seminarios de Horizontal, que nos ha ayudado a promover esta actividad, así que le agradecemos al Libero por apoyarnos. Bueno, ¿y cuál es la estructura de este seminario? Que se llama Chile Horizontal, es un seminario que realizamos mensualmente sobre temas de interés profundo, hemos hablado mucho sobre el tema constitucional. La estructura es la siguiente, en orden alfabético, Max Coloro, y después, orden alfabético según el apellido, y después María José Novoa, que son nuestros invitados, que ya los vamos a presentar. Ellos van a responder 4 preguntas, la misma pregunta para ambos, y tienen 5 minutos aproximadamente para responder esas preguntas, y luego vamos a pasar a una, dos, si ya nos alcanza el tiempo, una tercera pregunta del público. Bueno, primero que nada, voy a presentar a nuestros invitados. Eh, María José Noón es abogada, magíster en artes liberales por la Universidad de Navarra y es directora de formación general de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si hay algo que agregar ahí, ella misma se puede presentar. Y Max Colodro es sociólogo, doctor en filosofía, conoció analista de la plaza, bueno, también María José, sobre temas de contingencia política, etcétera, y es director del magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, también ambos de la misma casa. Esto fue mera coincidencia, no es que tengamos patrocinio de la Universidad Adolfo Ibáñez, podría ser quizás en el futuro, ¿ya? Habla muy bien de la universidad, en todo caso. Sí, también, eso es lo importante. Bueno, la primera pregunta, y vamos a partir por Max, es la siguiente, digamos. ¿Creen ustedes, digamos, que sobre las causas del estallido, creen ustedes que están claras las causas del estallido? Porque también a veces se dice que no están claras, que no están para nada claras, que todos los intelectuales que han hablado del estallido se han equivocado, etc. Y sobre todo, están de acuerdo, por ejemplo, con la tesis de Peña, que todos los intelectuales, o casi todos los intelectuales, o los análisis que han habido del estallido han sido simplistas y condescendientes, digamos, con una, por decirlo así, tesis mainstream, de que esto fue un ataque al neoliberalismo, o también que han sido condescendientes, por ejemplo, con la violencia. Un poco eso. Esa es la primera pregunta, Max. Yo soy un convencido de que el estallido social es un hecho político que supone una crisis de una cierta visión de la sociedad chilena, de su historia reciente, de lo que se había construido en Chile, sobre todo a partir del retorno a la democracia del año 90. Y los fenómenos políticos disruptivos, como lo fue el estallido, son fenómenos que por definición tienen distintas interpretaciones, distintas lecturas, distintos énfasis en el análisis, y eso es parte de la controversia política y de las tensiones que este tipo de fenómenos develan. Entonces, no debía sorprendernos a nadie, ni a mí ni a nadie, que respecto de un hecho de la significación histórica del estallido social, tengamos en la sociedad chilena opiniones diversas, distintas, en muchos casos también contrastantes, con desacuerdos respecto de cuál es el origen del fenómeno. A mí eso no me parece extraño. Ahora, en lo que sí tiendo a coincidir con el rector Carlos Peña es en el hecho de que a mí en particular
Me generó también una desilusión, una decepción muy grande ver a la intelectualidad progresista, a la intelectualidad más bien de centro-izquierda y de izquierda, con una actitud muy condescendiente, muy acrítica, con un entusiasmo, como bien lo dice el propio Peña, casi adolescente, validando, avalando cosas que, en mi opinión, son completamente injustificables. Me refiero fundamentalmente a la espiral de violencia que se desata a partir del mismo día, 18 de octubre. Creo que eso requería de una mirada mucho más profunda, más seria, más crítica desde todo punto de vista. Y en eso yo coincido en que el mundo, al menos el mundo en el que yo me siento representado, el mundo de la intelectualidad más de izquierda, por decirlo de alguna manera, siento que hubo una insuficiencia, un déficit muy, muy grande, y creo que esa condescendencia, esa mirada romántica, ingenua, adolescente respecto de lo que significó el estallido, más allá de sus causas, le ha hecho mucho daño a la sociedad chilena, principalmente por lo que ha significado el proceso de normalización de la violencia en estos últimos años. María José, la misma pregunta. La misma pregunta. Mira, yo voy a coincidir bastante con lo que dice Max, pero quiero agregarle a lo mejor algunos elementos que son más colaterales, ya que son como más periféricos. Yo creo que definitivamente la respuesta de qué hay detrás del estallido, cuáles son las causas, es una respuesta que, como dice Max, es tan compleja que intentar siquiera definirla me parece que es una cosa que no podemos ni siquiera pensarla, ¿ya? Por eso yo creo que lo que hay que hacer aquí es incorporar variables y articular esas variables en torno a un relato. Yo creo que ese es como el ejercicio. Entonces, creo que el primer ejercicio es considerar variables que tienen que ver con una perspectiva histórica. Y una perspectiva histórica que tiene que ver con la historia de Chile, pero también tiene que ver con la inserción de Chile en un cambio de época mucho mayor, que aunque parece una explicación como bastante manida, porque este cambio epocal parece como explicarlo todo hoy día, yo creo que sí hay ciertos elementos que es importante destacar. Respecto a la historia de Chile, yo diría tres cosas. Uno, que es el debate que se produce justamente en los 30 años respecto del malestar y las paradojas de la modernización. Yo creo que ahí tenemos un elemento importante a considerar. Otro elemento sin duda fundamental para mí es el movimiento estudiantil que empieza, ¿no es cierto?, el 2010 y donde creo que se encuentran claves muy importantes de causalidades que uno puede, digamos, entrar o establecer en relación. Y también creo que es muy importante observar el término de la concertación, el término de la coalición que termina con una importantísima, digamos, cuantía de fuegos cruzados y sobre todo con una necesidad de diferenciación muy importante entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Lagos. Yo creo que ahí empieza a cuajarse una cierta debilidad, una cierta como ruptura, que luego adquiere, ¿no es cierto?, tiempo después o años después, una perspectiva distinta. Respecto del cambio de época, creo que también es importante entender que estamos en una época donde la subjetividad adquiere una importancia radical y inmediatamente entonces las emociones, eso no solamente en política, sino que en muchas dimensiones de la vida. Creo que hay un efecto despolitizador muy importante que tiene que ver con la tecnocracia, que nosotros también lo vivimos en Chile y que también cobra su peaje. Me parece que hay un reemplazo, y esto me parece fundamental, un reemplazo de los relatos, de los objetivos comunes, y que termina en una cierta disolución social, es decir, por el temor a estos grandes relatos y las consecuencias que habían tenido durante el siglo XX, vamos a huir, me parece a mí, o salir de ese riesgo para entrar en otro, que es el de la disolución social. Una disolución social donde las élites y, digamos, el grueso o el pueblo, digamos, una manera, por decirlo de alguna manera, comienzan a vivir experiencias muy distintas de lo político y de lo social. Y yo creo que ahí hay algo también que es importante observar. Y creo también dos cosas bien importantes. Una, que es la crisis de la autoridad. Yo creo que hay una crisis profunda de la autoridad que está ejerciendo aquí una presión en el sentido de que se confunde la autoridad con el autoritarismo y por lo tanto deja de ejercerse. Y yo creo que ahí hay una nueva conceptualización de la autoridad que es importante. Y también diría yo que existe una cierta paradoja, ahora en nuestro país más concretamente, que podría de alguna manera explicarse en que
el éxito económico no trae aparejado la paz social. Yo creo que es eso, que una cosa que nos ha costado, digamos, entender, y al mismo tiempo que la desigualdad, ¿no es cierto?, que tanto ha estado en la palestra, no puede medirse por factores exclusivamente económicos. O sea, es un concepto humano y por lo tanto incluye derivadas que son mucho más importantes que los indicadores, aunque por supuesto los indicadores también hay que considerarlos, no quiero ir contra los indicadores. Entonces creo que un segundo elemento, el primero es el contexto histórico, el segundo es que si hay alguna palabra que a mí me gusta para pensar el estallido social, tiene que ver con la contradicción. Y me parece que es evidente, porque la contradicción es fundamental, es un elemento constitutivo de lo humano. Y entonces, como todo proceso humano, la contradicción es parte de eso. Y esa contradicción creo que nos obliga a hacer una separación de tres elementos. Uno, creo que hay que separar la protesta de la violencia, en el caso del estallido. Hay que reconocer, me parece a mí, sin ninguna, digamos, duda, que aquí se produjo una violencia como un hecho inédito, condenable, y que efectivamente faltó fuerza, digamos, por una parte en la condena, y por otra parte hubo una especie de emocionalidad compartida, romántica, como dices tú, reaccionaria, como dice Max, que también operó. Y por último, me parece a mí que la pregunta que habría que hacer es ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué la violencia tuvo un apoyo mayoritario? Porque uno podría decir, hubo protestas, hubo violencia, pero no necesariamente tendría que haber habido una fusión entre esa violencia y el apoyo mayoritario de la gente. A mí me parece que eso no es una cosa que en sí misma sea evidente. Ahora, ¿dónde entonces creo que entra el punto? Es que la ceguera, el punto ciego, se produce justamente porque esa complejidad se interpreta desde la ideología, o sea, desde el sesgo. Y entonces aparecen dos explicaciones que a mí me parecen igualmente insuficientes. Una, que es que el estallido social es, en el fondo, digamos, una rebelión a un sistema o a un modelo neoliberal, injusto, y que tiene, digamos, su expresión más propia en dos frases: Chile despertó y no son 30 años, sino son 30 pesos, ¿verdad? Esa es una explicación. La otra explicación, desde la otra vereda, que me parece igual de insuficiente, es la que cree que aquí hay un movimiento concertado por Venezuela, por el Partido Comunista, en una confabulación con la prensa. Me parece a mí que tampoco funciona como explicación. Y ahora sí, creo que sí hay que agregar una cosa importante, y es que si bien esa explicación no me parece suficiente, no me parece correcta, sí es importante entender que creo que hay un grupo, una parte de la izquierda radical, encabezada por el Partido Comunista, que efectivamente, en una especie de desprecio a la democracia, quiso desestabilizarla claramente. Y yo creo que la prueba empírica es que el 19 de octubre, es decir, un día después, sin abuso, sin derechos humanos de por medio, sin ninguna explicación más que 24 horas, pidieron la renuncia a Sebastián Piñera. Entonces creo que ahí hay un hecho que es imposible de no considerar para meterlo en esta, digamos, elemento complejo de contradicción. Y por último, y con esto termino esta primera parte, creo que es importantísimo entender que así como la violencia tiene lo suyo, la protesta también se puede observar como un asunto, como comentábamos antes que empezara el seminario, de rito colectivo. Yo creo que se ve en el estallido una violencia que toma un carácter ritual, a veces festivo, incluso carnavalesco, y creo que es importante entender que esa protesta no mide su efectividad por los logros concretos de cambio en el sistema político o social, sino que los mide por la experiencia emocional colectiva. Entonces, de alguna manera, se alimenta, ¿verdad? Y yo creo que esa es la razón por la que hace 3 años, en un día como hoy día, se produce, ¿no es cierto?, una marcha pacífica, absolutamente pacífica, nada condenable, o sea, todo lo contrario, multitudinaria. Yo creo que lo que hay ahí es un rito, una experiencia emocional colectiva donde se suman una serie de descontentos reales, diversos y disímiles, que se expresan, digamos, de una manera, y que son distintos de la violencia, que son distintos, digamos, del estallido en sí mismo, y que por tanto me parece que entenderlo requiere asumir esa complejidad, asumir esa contradicción y dividir para poder mirar cosas con distintos criterios. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que viene, en el fondo fue un poco respondida por María José, pero igual la voy a hacer, porque, bueno, igual sigue Max, así que ahí va a aportar otros ingredientes. Bueno, un poco también relacionado con las causas, o cómo se interpretó el estallido. La pregunta es si ustedes están de acuerdo un poco con esa interpretación que podríamos calificar de populista en un sentido amplio,
en el sentido de que el estallido fue producto de una especie de desconexión, siempre se dice eso, digamos, entre las élites políticas y el pueblo, como si hubiese una única voluntad del pueblo, o como si se pudiese saber, se pudiese auscultar, digamos, lo que el pueblo realmente quiere. Es posible saber lo que el pueblo quiere, hubo una sola voluntad, digamos, en el estallido, el pueblo no puede cambiar, no hay distintos pueblos. Max. A ver, yo refuerzo la idea de que aquí no hay una explicación única y que no hay, por lo tanto, variables o factores únicos para entender un proceso de esta magnitud y de esta complejidad. Yo creo que aquí hay muchas cosas que están sobrepuestas una con otra y que tienen distintos pesos en distintos momentos del estallido. Ahora, si uno tuviera que hacer el esfuerzo de nombrar o tratar de distinguir cuáles son las causas o los factores centrales, yo creo que aquí hay al menos dos factores centrales para mí, en mi opinión personal. Uno es el ciclo político que se inicia, y en eso yo coincido con María José, que se inicia el 2010, con la alternancia en el poder, con el hecho de que en una transición a la democracia, donde la centroizquierda ha gobernado 20 años de manera consecutiva, finalmente se produce un hecho que no logramos dimensionar lo que iba a implicar en todas sus dimensiones, que fue el hecho de que para la centroizquierda y para la izquierda fue una cuestión muy traumática ver ganar a la derecha en democracia por primera vez. O sea, para la centroizquierda y para la izquierda, la sensación de que los partidarios del régimen militar, los otrora partidarios del régimen militar, finalmente se habían convertido en una opción democrática, legítima, mayoritaria en las urnas, fue una cuestión muy compleja de abordar, que de algún modo llevó a la centroizquierda a un desplazamiento muy rápido desde lo que eran las posiciones más moderadas, más socialdemócratas que había llevado adelante durante sus 20 años en el gobierno como Concertación, a un acercamiento a posiciones más radicales, más refundacionales con el Partido Comunista a partir del 2010 en adelante. Eso se cristaliza y se refuerza todavía más a partir del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, a mi juicio, es el gran catalizador, el actor social que le pone de algún modo el dedo acusador encima a la centroizquierda respecto de lo que ha sido el Chile de la transición, y eso inhibe completamente la capacidad de la centroizquierda de poder hacer una defensa, de alguna manera poner un cierto equilibrio, por último, respecto de lo que había sido los logros y los déficits del Chile de la transición. Ese para mí es un factor central. El movimiento, el desplazamiento de la centroizquierda hacia posiciones más refundacionales, ese desplazamiento es lo que instala nuevamente a partir del 2010 en el centro de la agenda política el cambio constitucional y la idea de que es necesario hacerle cambios también o correcciones al modelo económico. Y el segundo tema tiene que ver, a mi juicio, con otro ciclo que corre en paralelo con ese ciclo político, que es el deterioro económico. El deterioro económico, si tú miras el Chile de los 90 en adelante, es un Chile que tuvo grandes logros, efectivamente. Creo que no vamos a encontrar otro periodo de la historia reciente de Chile con niveles de crecimiento económico tan alto y con niveles de disminución de la pobreza tan altos. Pero el hecho concreto es que ese ciclo es un ciclo que va debilitándose progresivamente desde el primer momento. Es decir, en el gobierno de Elwin tuvimos un crecimiento promedio sobre el 7%, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle sobre el 5%, en el gobierno de Lagos sobre el 4%, en el gobierno de Bachelet 1 sobre el 3%. Después el crecimiento recupera algo su fuerza en el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre otras cosas, por lo que significó la reconstrucción del terremoto. Pero lo que viene después es lo que finalmente termina de trancar la pelota del crecimiento y por lo tanto también de las expectativas respecto de mejoras en las condiciones de vida, que es el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el crecimiento crece, el crecimiento económico avanza apenas un 1.7% promedio. Y ahí es donde, como digo, se tranca la pelota. Cuando viene el estallido social, tenemos a más de 6 millones de personas morosas en el sistema financiero que no pueden seguir endeudándose. Y el problema que tiene cuando uno no puede seguir endeudándose es que finalmente no puede seguir financiando consumo. Ese fue el gran problema que vivió la sociedad chilena y por lo tanto, a mi juicio, uno de los factores centrales que explica el estallido es el estrés provocado por el sobreendeudamiento y por la imposibilidad de seguir financiando ese sobreendeudamiento
de parte de un sector importante de la clase media. Yo en eso coincido, por ejemplo, con lo que ha venido planteando en las últimas semanas una destacada analista como Lucio Porto, una filósofa, no sé si la han leído, ojalá tengan la oportunidad de leerla, tiene muy buenas entrevistas en internet, en las redes, tiene una perspectiva muy interesante para analizar lo que ha pasado con el estallido, y ella básicamente lo que dice en resumen es lo siguiente: el estallido social es la expresión no de una sociedad de ciudadanos preocupados de la desigualdad, es decir, preocupados por el otro, preocupados de la inequidad. Tampoco es una sociedad de consumidores preocupados de ver cómo mantienen un determinado nivel y calidad de vida. El estallido social fue en esencia una revuelta de consumistas que empezaron a vivir literalmente lo que se llama un síndrome de deprivación. Una cuestión muy parecida a la que viven los drogadictos cuando se les quita la droga. Una sociedad que estaba de alguna manera canalizada, volcada emocionalmente, culturalmente hacia el sobreconsumo y el sobreendeudamiento, y que en un determinado momento siente que eso se frena por diversas consideraciones, y que reacciona muy violentamente al momento en el que finalmente este flujo de dinero, de liquidez y de consumo se ve interrumpido. Entonces, yo creo que a mi juicio yo coincido, esas son las dos principales causas, tanto la desafección de la izquierda, eso es lo que le da la lectura política de parte de la izquierda y es lo que nos lleva desde el estallido social a un proceso constituyente en un plazo menor a un mes. Pasó desde el 18 de octubre al 15 de noviembre, en menos de un mes ya teníamos encauzado el proceso social, la crisis social, en el marco de un proceso constituyente, de un cambio constitucional, y eso tiene que ver directamente con las lecturas que la centroizquierda y la izquierda lograron imponer respecto del estallido social. Y lo segundo, lo que tiene que ver con una dimensión más material, podríamos decir, tiene que ver con el deterioro económico en una lógica de muy largo plazo, pero finalmente la crisis que se produce durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando el país finalmente deja de crecer. Bueno, muchas gracias. A propósito de eso del deterioro económico, y además de recomendar el libro de Lucio Porto, tiene un libro, no solo entrevistas, Muy bueno. por si acaso. Hay otro libro también que aprovecho a recomendar que trata el detalle, este tema de como causa del estallido del decrecimiento económico o la desaceleración económica, que se llama Atrofia, del economista Pablo Paniagua, por si le interesa. Y hace como una suerte de refutación o matización a Carlos Peña, porque Carlos Peña en su tesis no considera este tema, considera solo la paradoja del bienestar, como si prácticamente hubiésemos seguido creciendo sin que se hubiese producido esa desaceleración. Así que bueno, María José. Mira, yo coincido totalmente con lo que está, vamos, por eso voy a agregar como cosas, de nuevo, como cosas que pueden servir al análisis, ¿verdad? Y yo creo que, mira, el tema del ciclo político a mí me parece clarísimo, que yo lo decía como esas miradas históricas que van alimentando, yo lo veo muy claro y creo que en el proceso de la formación y el término de la concertación hay claves muy importantes de interpretación del estallido social. Ahora, respecto del ciclo económico, yo tengo un matiz, diría, y yo estoy cierta de que el ciclo económico y el decrecimiento, por supuesto, es un elemento fundamental, y sobre todo es un elemento fundamental en una sociedad que ha crecido económicamente aceleradamente, porque el crecimiento de Chile es acelerado, es rápido. Entonces, obviamente eso produce una cierta, digamos, como una cierta expectativa de crecimiento económico, y cuando se detiene, produce naturalmente una frustración. Pero yo creo que a eso hay que agregarle, yo le agregaría, que cuando los países, y esto en el mundo, ¿no es cierto?, crecen y crecen rápidamente, dicho de otra manera, avanzan hacia la modernidad, empiezan a producirse sociológicamente otros elementos que no pueden ser observados simplemente desde la perspectiva económica o de la perspectiva del crecimiento. Y tiene que ver con una generación de expectativas, pero al mismo tiempo unas expectativas que en Chile, creo, con una ruptura de los grupos intermedios, terminan siendo expectativas bastante individuales. Es decir, nosotros veníamos de una sociedad más pobre, podríamos decir, pero con más acogida, ¿verdad? Habían grupos intermedios, habían grupos que representaban, la iglesia tenía un rol fundamental, y por tanto tú podías de alguna manera tener carencias, y esas carencias eran vividas de mejor manera, por decirlo, digamos, explicarlo de alguna forma. Yo creo que lo que ocurre con este crecimiento y esta modernidad, no en Chile, sino que en términos generales, es la ruptura de esos grupos intermedios.
del centro de madre, de las vecinas, de la iglesia, de los grupos, ¿no es cierto? No sé, de los grupos que tienen que ver con distintas aficiones, desde la pichanga de fútbol, o sea, por decirte distintas cosas, ¿no es cierto? Muy simples y sencillas, pero donde la creación, donde la creación o las, digamos, las estructuras se vuelven colectivas. Yo creo que aquí lo que hay es una vuelta hacia lo individual, pero no digo lo individual solo por los materialismos, solo por el consumo, sino que digo por una cosa estructural, es decir, las personas están más solas. Y eso, esa sensación de que el logro es mío individual, es muy angustioso. O sea, no hay estructuras ni en el Estado, ni en la sociedad, que de alguna manera me soporten, me ayuden, me acompañen. Yo creo que eso es de alguna manera, una rebelión. Esto es una rebelión de lo humano. A mí siempre me gusta decirlo así. Los seres humanos requerimos vínculos. El Estado, la sociedad y los grupos intermedios tienen que, digamos, permitir o habilitar esa posibilidad. Y yo creo que aquí hubo, al mismo tiempo que crecíamos, un deterioro de los vínculos o de la trama social que estaba recubierta por consumo, exactamente, era como una felicidad que estaba, digamos, tapada por este consumo. Cuando ese consumo disminuye, se acaba o es menor, lo que queda es una enorme decepción. Y por eso yo creo ahí, recomiendo mucho también, además de Lucio Porto, que me parece muy lúcida, a Katy Araujo, que pone 3 palabras que a mí me parecen fundamentales, que es desmesura, decepción y desapego. A mí me parece que esas 3 palabras son extraordinarias, porque la desmesura del consumo, cuando se acaba, produce una decepción, ¿verdad? Y lo que produce es una cosa que para el estallido me parece fundamental, que es un desapego, es decir, considero que la ciudad, el entorno, la política no son míos, están lejos de mí. Entonces, destruirla, no vincularme, da igual. Entonces no votamos, entonces vemos, ¿no es cierto?, un grupo de gente que destruye la ciudad sin sentir que destruye lo propio, porque eso no es, para ellos, no es parte de lo suyo. Entonces creo que complejizar esta disolución social, este descontento, que es económico, pero mirar esta rebelión de lo humano, creo que complementa, porque si lo miramos solo desde el punto de vista económico, me parece que es una explicación, pero es una explicación humanamente incompleta. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, yo coincido plenamente con lo que plantea María José, y creo que una de las claves para poder entender precisamente el punto que ella desarrolla es lo que ha ocurrido en el mundo y en Chile en esta última década en materia de redes sociales. Totalmente, absolutamente. O sea, el tema de la pérdida, del deterioro, de la calidad de los vínculos está tremendamente asociado a muchas cosas, y también al desarrollo de la comunicación digital, de esta distancia que impone esta manera nueva de relacionarse, de conectarse, que son las redes sociales y la comunicación digital. Oye, y una cosa que es que es un punto súper importante el que está marcando Max, y yo creo que ahí, porque estábamos, la pregunta, para volver un poco a la pregunta, era la desconexión entre el pueblo y las élites, ¿verdad? Yo creo que ya está súper claro que no se puede hablar del pueblo, acá hay un descontento que es inasible políticamente, que es muy, digamos, variopinto, pero respecto de las élites, yo creo que la distancia se produce a lo mejor por esto, porque obviamente el ciclo económico le influye menos, por supuesto, y por otra parte también le influye menos la desvinculación social, porque tiene otros modos, otras maneras, ¿no es cierto?, de vincularse. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un colapso que se produce por esta ruptura de los relatos comunes, que obviamente influye más al que es más desprotegido. Entonces ahí se produce una desvinculación en la mirada. Vivimos los mismos procesos, pero la intensidad es tan distinta que termina, digamos, pareciendo que son procesos diferentes. Perfecto. Bueno, la tercera pregunta ya tiene más que ver con el futuro, aunque también con el presente desarrollo y con el proceso constituyente que pasó, digamos, que vivimos. Y se refiere, digamos, si ustedes creen que la nueva constitución, el hecho de que tengamos una nueva constitución, resolverá o hasta qué punto será capaz de resolver la crisis política de la que hemos estado hablando, ¿cierto? Que desde una mirada más amplia comenzó incluso en el año 2011. Y si, bueno, y si es un factor que puede ayudar a resolver la crisis, no también habrán otros factores, que podríamos llamar factores extraconstitucionales, que también son importantes de considerar. Obviamente estamos hablando del tema económico, pero también de repente a mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de las prácticas políticas, el tema del cumplimiento de las reglas de la democracia por parte de las élites políticas. Un poco de eso lo mencionó Max, que hay fuerzas políticas de izquierda como que han dejado de creer o de practicar la democracia. También lo mencionó María José,
con respecto al tema de pedirle la renuncia al presidente Piñera, digamos, al otro día después del estallido. Entonces, ¿hasta qué punto lo constitucional, la nueva constitución, es, como por decirlo, la bala de plata para solucionar esta crisis? Y si hay también otros factores que es importante considerar. Max. Parto yo. Ok. Mira, yo creo que uno tiene que partir a estas alturas de una constatación inevitable. La sociedad chilena fue conducida a encauzar la crisis del estallido social hacia un proceso constituyente que tenía un principio, un desarrollo y un final, y ese proceso constituyente, lo que uno constata después de ese final, es que ese proceso constituyente fracasó. ¿Y qué es lo que uno puede constatar? Que la sociedad chilena todavía no es capaz de construir una convergencia, un consenso constitucional mayoritario, a pesar de las tensiones y las dificultades que nos ha impuesto el contexto político. Entonces, creo que la primera constatación es una cuestión muy importante. O sea, la sociedad chilena tiene un problema muy serio. Arrastramos desde hace muchísimo tiempo un desacuerdo muy profundo que terminó expresándose ¿en qué? En un proceso constituyente fallido en esta primera instancia, en este primer esfuerzo. Entonces, vamos a tener que iniciar ahora un segundo, estamos iniciando un segundo esfuerzo, la segunda patita de esta cueca, para decirlo un buen chileno, pero no tenemos la certeza tampoco de que este segundo proceso, de que este segundo esfuerzo nos vaya a llevar necesariamente a resolver el problema que tenemos, que es un desacuerdo respecto de qué es la sociedad chilena, cómo debe organizarse, cuáles debieran ser sus reglas del juego en materia institucional, cuál es el proyecto de país que emana a partir de ese diseño institucional, etc. Entonces, yo creo que tenemos problemas que tenemos que abordar. Yo soy de los que cree que este proceso debe seguir adelante, precisamente porque este problema no puede quedar no resuelto. Nos va a impedir al final abordar todos los otros problemas que tenemos a nivel político, a nivel social, a nivel de desarrollo económico, etcétera. O sea, los países necesitan acuerdos amplios en cuestiones fundamentales, porque eso es lo que les permite construir después políticas públicas de calidad, de mediano y de largo plazo también estables y legítimas. Entonces, si no resolvemos esto, vamos a estar dándonos vuelta en círculo respecto de un problema muy de fondo, muy sustantivo. Yo tengo idea respecto ya concretamente de tu pregunta, de si hay esperanza o cómo veo el futuro. Veo hoy día, obviamente, mejores señales que las que vi en el primer proceso. O sea, creo que por lo menos tengo la tranquilidad de que cualquier cosa que emane de este segundo proceso, en mi opinión personal, va a ser mejor que lo que emanó del primer proceso. Creo que esto de ponerle ciertos bordes, como se ha dicho, ciertas orillas, ciertos principios al proceso constituyente, ayuda. Creo que hay un consenso más amplio. Veo que el consenso prospera más silenciosamente, afortunadamente, pero también soy consciente de que este va a ser un proceso difícil, largo, que nos va a costar construir acuerdos en materias sustantivas, y por lo tanto lo que el país requiere a estas alturas es de mucha generosidad, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso de parte de los actores que están interesados, al menos, en que a este proceso le vaya bien. Tengo mejores expectativas respecto de este segundo proceso que del primero, pero también soy consciente de lo siguiente. Vamos a tener que hacer este segundo esfuerzo, este segundo proceso constituyente en el marco de una recesión económica que está recién comenzando. Y por lo tanto, el próximo año vamos a tener una situación muy difícil, la gente lo va a pasar muy mal, vamos a tener un estrellón contra el muro de una realidad económica que el país no había vivido en mucho tiempo. Hay generaciones que no conocen lo que es la inflación, que no conocen lo que son las tasas de interés de consumo y de crédito hipotecario sobre el 10%. Entonces, que no saben lo que es ver a sus padres y a sus familias tener que apretarse el cinturón con muy poca ayuda del Estado, porque las ayudas del Estado van a llegar, pero no van a tener ninguna relación con lo que fue el IFE, por ejemplo. El presidente, y yo confío en que cumpla con esa palabra, ha dicho muy claramente, incluso esta semana, que no va a permitir nuevos retiros de fondos previsionales. Entonces, lo que viene hacia adelante va a ser una realidad y un cuadro de mucha carestía, de mucha dificultad, y eso nos va a complicar también el proceso constituyente. O sea, hacer una nueva constitución, discutir una nueva constitución en las condiciones de urgencia, de emergencia en las que vamos a vivir, tanto en materia de seguridad ciudadana como en materia de deterioro económico, lo va a hacer todo más difícil, pero no hay alternativa. El país está en esto. Esto, como bien dijo también
una vez Carlos Peña, esto es un laberinto al cual cuando se entra, la única salida que hay para salir, el único camino de salida es terminar teniendo un consenso constitucional, generando al menos una mayoría de respaldo constitucional a un proyecto, y por lo tanto vamos a tener que hacer este esfuerzo en condiciones muy complicadas, pero no hay alternativa, y creo que a pesar de eso, las señales, las perspectivas que hay para este segundo proceso son al menos un poquito mejores que las señales que hubo y el resultado que hubo de lo que fue el primer proceso. María José. Oye, yo diría, le voy a robar a Max, fíjate que se va a reír, la frase con la que voy a partir porque es de él, esta frase. Y es que a mí me parece, a la pregunta de que si la nueva constitución puede resolver la crisis política, yo creo, y tomando a Max, que el hecho de haber constitucionalizado el conflicto de octubre es una opción, ¿ya? No era evidente, no era quizá ni siquiera era la mejor opción, pero el asunto es que si esa es la opción, a mí me parece que ya la discusión de si lo hacemos o no lo hacemos, y ahí coincido plenamente con Max, es obsoleta absoluta. O sea, aquí estamos y hay que resolverlo. Sin embargo, creo que ese hecho nos fuerza a pensar que la nueva constitución no es una varita mágica en absoluto, y que por lo tanto es un elemento más dentro de un contexto muy complejo que hay que resolver. Entonces, yo creo que poner ni una importancia es un error y poner toda la importancia también es un error, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, yo veo aquí un punto de quiebre, y es que me parece que hoy día, si bien creo que las condiciones, la señal del plebiscito del 4 de septiembre es vital y obviamente favorece un nuevo debate, creo que una vez más tenemos un riesgo, y es que la política, yo creo que nuestra política tiende a confundir las claves de corto plazo con las claves de largo plazo. Entonces, a mí me parece que la interpretación de ese 62% contundente, preciso, si se lee en clave electoral, se desajusta la interpretación. Y a mí me da un poco de temor la lectura en clave electoral. Una de esas lecturas en clave electoral ha dado, creo yo, por tomar otros puntos que los que ya dijo Max, origen a una falsa dicotomía, y esta dicotomía que o nos hacemos cargo de los problemas de la gente o, digamos, llevamos a cabo el proceso constituyente. Y yo creo que esa es una dicotomía falsa, y es falsa, y esta respuesta sirve para tu pregunta, Valentina, porque es imposible hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía, digamos, en términos responsables y sustentables en el tiempo, sin sanear, por ejemplo, el sistema político. Entonces, yo creo que aparecen como dicotómicas, pero son esencialmente complementarias. Entonces, ¿qué es lo que distorsiona esa relación? Es justamente esa política de corto plazo, para decirlo más concretamente, que tiene una mirada electoral, que está pensando en la elección de 3 años más, o la del 24 de los alcaldes, y que no se da cuenta que la mirada tiene que estar puesta para este proceso lejos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, y ayer conversaba lo mismo con Pato Fernández en la radio, que uno dice, claro, hay que pedirle al sistema político una cierta generosidad, ¿verdad? Yo creo que yo cambiaría esa palabra por una mirada estratégica, porque la generosidad es la virtud, y yo creo que la virtud no es exigible, pero sí es exigible para el mundo político tener una mirada estratégica, poder mirar más allá de su nariz. Y a mí me parece que si eso no ocurre, si bien las condiciones son mejores, y en eso coincido, se va a producir a una agudización de la desafección ciudadana, un cansancio muy profundo, y en definitiva podemos entrar en un nudo bastante difícil de resolver. Entonces, yo creo que ahí está el punto. O sea, la Constitución no es la solución, pero es imprescindible, y llegar a este acuerdo requiere salir de las lógicas electorales y entrar en las lógicas de Estado, o en las lógicas de, no sé, 50 años, 60 años, que obviamente muchas veces, y yo creo que esto es bien importante, requiere negociar, y negociar supone perder para ganar. O sea, a veces lo que yo pierdo hoy es la clave para que yo pueda subsistir como coalición, como partido, como opción política en el futuro. Ya, muchas gracias. Bueno, yo me refería en todo caso, obviamente no que exista una dicotomía, yo sé que tú no lo entendiste así, pero sino que el hecho de poner todas las fichas solamente en el proceso constitucional o la nueva constitución era la solución, y no habían también otros factores que podían implicar. Y por ejemplo me refiero un poco al tema que de repente de ciertos sectores, como había un aumento de la polarización, digamos, en Chile, tanto por el lado de la derecha como por el lado de la izquierda,
hay como una especie de rechazo o desprecio, digamos, por la democracia y por las prácticas de la democracia. Sobre todo, Exacto. por ejemplo, ver al otro, al adversario como un legítimo adversario y no como un enemigo. Ha calado muy hondo, digamos, sobre todo en la extrema izquierda, esta idea de que la política es una relación amigo-enemigo, etcétera. Y ese tema también de cultura política, no solamente, digamos, de la Constitución en términos de un texto escrito, también yo creo que es importante. Perdonen que es mi opinión, yo generalmente no es mi opinión, pregunto más que nada, pero bueno. Vamos a la cuarta pregunta y última. Oye, Valentina, pero una cosa, yo creo que ahí tú tocas un punto esencial, porque la Constitución es un marco, pero los marcos se pueden cumplir o claro, no cumplir. O sea, nadie, no es por eso, forzoso, ese ¿cierto?, es el cumplir. punto. Y entonces yo creo que ahí tú tocas un punto fundamental, porque lo que hemos visto desde el proceso constituyente hacia atrás es una desafección por las normas, una Exacto, desafección por la estructura. Y entonces, si no recuperamos eso, obviamente no sacamos nada con una constitución extraordinaria, si en definitiva se está buscando siempre la forma de invalidarla. Y lo otro, que yo creo que no lo hemos dicho, pero que es importante y que también toca lo que tú dices, es que aquí estamos conviviendo con un grupo, creo yo, con una generación que considera desde una superioridad moral exacto, muy dramática, creo yo, que las soluciones las tienen ellos y no son susceptibles de ser controvertidas. Entonces, exacto. eso establece la cultura amigo-enemigo. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso atenta contra la esencia misma de la democracia. Claro, eso un poco me estaba refiriendo. Bueno, la última pregunta, y aprovecho para pasar el aviso que hagan sus preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Y vamos a leer dos preguntas del público. La última pregunta tiene que ver con el contenido de la Constitución. Aceptando que la Constitución es uno de los mecanismos que necesitamos para salir de la crisis, no el único, pero uno de los mecanismos importantes, imprescindibles, eh, ¿cómo imaginan ustedes el contenido de una nueva Constitución? ¿Tiene que ser una Constitución más maximalista, más minimalista? ¿Hay que superar el Estado subsidiario en favor de un Estado social? ¿Cómo entendemos ese Estado social? Y también el tema que ustedes han mencionado del sistema político, cómo resolvemos el sistema político, el régimen de gobierno y también el sistema de partido y el sistema electoral, que muchos bueno, han dicho que es como en realidad la clave para solucionar también muchos de los problemas que hemos estado viviendo el último año en Chile. Max. Es una pregunta larga, Sí, por eso, larga de está contestar. como para varios Voy a tratar seminarios, de, pero igual voy a siempre tratar se de puede resumir. sintetizar. Mira, yo creo, como te decía en la pregunta anterior, que lo que va a salir inevitablemente de este segundo proceso va a ser mejor que lo que emanó del primer proceso ya terminado. No vamos a tener plurinacionalidad, es decir, vamos a seguir siendo una nación chilena. Vamos a tener un solo sistema judicial y no 11. Vamos a preservar la existencia del Senado. Vamos a preservar la existencia del recurso de protección y del estado de emergencia. Vamos a preservar la iniciativa única exclusiva del presidente en materias de gasto fiscal. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas en las cuales estos nuevos marcos, principios, permiten pensar que la Constitución va a ser más parecida a la vigente, o para decirlo también, va a ser más parecida a la que dejó presentada Michelle Bachelet antes de dejar el gobierno en marzo del 2018. Entonces creo que hoy día eso permite efectivamente que haya consensos mayores, consensos distintos al menos a los que se generaron en la convención anterior. El problema, y yo coincido con cosas que se han dicho aquí, el problema fundamental que tenemos en Chile con el sistema político, con el deterioro de la calidad de la política que hemos vivido en los últimos años, con la desafección, con la pérdida de legitimidad, de confianza en la política, a mi juicio, no tiene que ver con cosas que vayamos a resolver necesaria o principalmente a través de la Constitución. Yo creo que vamos a tener un bicameralismo simétrico. A mí me parece bien que siga existiendo el Senado y me parece bien que sigamos teniendo una Cámara revisora respecto de lo que hace la otra. Es decir, la simetría en la existencia de ambas cámaras. Y creo que cuando uno ve lo que es la Cámara de Diputados, o sea, creo que confirma que necesitamos una Cámara revisora en Chile que le dé una mirada de más largo plazo a los proyectos de ley que se abordan en la Cámara de Diputados. Los problemas fundamentales de la clase política yo creo que se resuelven se parte resolviéndolos al menos con dos cosas. Primero, restableciendo el voto obligatorio. O sea, yo creo que es clave
y creo que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre nos dejó en evidencia lo importante que es que la ciudadanía participe, lo importante que es generar incentivos, aunque sean incentivos forzosos, vía amenaza de multas, para llevar a los sectores más moderados, más apolíticos, más indiferentes a las urnas. Eso modera los resultados, eso hace que los extremos, que los sectores más radicales pierdan fuerza relativa, y por lo tanto creo que por todas las consideraciones que uno pueda establecer, es bueno reinstalar el voto obligatorio. Y el segundo tema, a mi juicio, para poder empezar siquiera a mejorar, a pensar en mejorar el sistema político, es modificar rápidamente el sistema electoral. El sistema electoral actual vigente, esto que se llama el proporcional corregido o proporcional moderado, que vino a reemplazar al sistema binominal anterior, es un sistema desastroso que nos ha generado niveles de fragmentación en el Congreso muy complejos. Tenemos más de 20 partidos, tenemos más de 15 partidos en formación. Entonces, la verdad es una situación bien, bien compleja. Problemas gravísimos de gobernabilidad, por tanto, para los gobiernos que no tienen mayoría. ¿Se escucha? Sí. Para los gobiernos que no tienen mayoría en ambas cámaras, que han sido además los últimos 3 gobiernos, es muy difícil construir gobernabilidad y darle sustento a sus proyectos y a sus programas de gobierno con un sistema electoral como este, que tiende a la fragmentación, que premia la polarización, que premia finalmente a los extremos. Entonces, yo creo que la manera de partir arreglando el problema del sistema político en Chile pasa por estas dos cosas: por restablecer rápidamente el voto obligatorio y por hacer un esfuerzo por convenir un nuevo sistema electoral que tenga algún componente mayoritario y no solo un componente proporcional como el que tenemos hoy día. Y esos temas corren en paralelo, a mi juicio, con lo que va a ser la discusión constitucional. Muchas gracias. María José. Oye, yo voy a abordar otros porque coincido en estos, entonces para aprovechar de contestar la pregunta entre los dos. Y yo creo que un gran tema aquí, que además fue un gran tema respecto del plebiscito del 4 de septiembre, es el del Estado social y democrático de derecho versus el Estado subsidiario, ¿verdad? Y a mí me parece que una cuestión importante es que el tema de la subsidiariedad es un tema bien complejo, porque creo que está mediado por un elemento político. O sea, es imposible entender la subsidiariedad simplemente, digamos, teóricamente. Aquí en Chile tiene un contingente político que uno puede pensar que lo transforma en un símbolo político y cultural. Entonces, en ese sentido, hablar de la subsidiariedad me parece que es una cosa que requiere como asumirla de distintos lugares o de distintas maneras. Incluso, yo no soy constitucionalista para nada, pero he leído varios artículos que indican que la interpretación de la subsidiariedad excede a la Constitución, o sea, es una interpretación que tiene que ver con una mecánica muy distinta que la norma, ¿ya? Y que es lo que ocurre justamente en una interpretación política y no jurídica, digamos, de las normas. Ahora, en ese sentido creo que hay un acuerdo que ya también está súper instalado respecto de ir hacia un Estado social de derecho. Yo creo que eso es un acuerdo con el que se han comprometido todas las fuerzas políticas y que, insisto, en su contingente de evolución social, pero también en su contingente de elemento político, me parece relevante, y creo que es uno de los acuerdos que ya está, o sea, que es esas cosas que van a estar ahí. Ahora, donde sí me parece que habría que trabajar de forma muy diversa es en la provisión de esos derechos sociales, que la propuesta constitucional la tenía, digamos, asociada a una provisión muy estatista que dejaba restringido o casi limitado la participación de los particulares, y que además en los reclamos o requerimientos de esos derechos sociales también tenía fallas grandes, como ahora, ¿no es cierto?, ya sabemos que algunas están medias resueltas, que el recurso de protección, etc. Entonces creo que ahí hay una discusión que está pendiente y que tiene que ver justamente con cómo se armoniza la participación de los particulares o de la sociedad civil en la provisión de los derechos sociales. Y me parece que un elemento a observar, y que en Chile perdemos de vista, o al menos en la discusión constitucional pasada la perdimos, es que parece que los conceptos son como estáticos. Y cuando uno observa los distintos países que tienen estados sociales, digamos, de derecho, sus fórmulas o sus relaciones entre lo particular y lo público son muy diversas, son muy
diferentes. Y por lo tanto, creer que el concepto es monolítico es tan absurdo como creer que la subsidiariedad es monolítica, que tampoco lo es. Y hay países que tienen estados subsidiarios de maneras también muy diferentes. Entonces, creo que es importante entender para esta discusión que esta tiene que ser una discusión situada. Es este país el que estamos discutiendo, no es Alemania, no es Noruega, no es Finlandia. Entonces, el segundo elemento que creo que es fundamental, que es entender que ningún Estado social de derecho es viable en el tiempo si no tiene una gobernanza adecuada. Una gobernanza que es política, una gobernanza que es administrativa y una gobernanza que es, obviamente, fiscal. Entonces, todos esos elementos tienen que estar integrados. Y en esa gobernanza política yo coincido absoluta y plenamente que repensar el sistema electoral es fundamental para lograr acuerdos que puedan ser de largo plazo y evitar esta fragmentación, y esa es para mí al menos una de las razones importantes de por qué la discusión no debe darse en el Congreso, sino que debe darse en un órgano fuera del Congreso. Me parece casi imposible pensar a los incumbentes decidiendo, digamos, sobre su propio destino, ¿ya? Yo creo que ahí hay un elemento que es importante. Y por último, diría yo que el último elemento que no se incorpora en la discusión, pero que a mí me parecería fundamental, tiene que ver con la modernización del Estado. Porque obviamente estos derechos sociales tienen que tener una provisión, pero también hay un Estado que sea capaz de gestionarlo. Y en esa capacidad de gestión entran los particulares, pero también tenemos que hablar sobre modernización del Estado y cómo se transforma este Estado para efectivamente ser eficiente en la provisión de esos derechos. Ya, muchas gracias. Max parece que Se nos cayó Max, pero yo creo que volverá. Bueno, vamos a las preguntas del público. La primera, Carlos Prócer, dice lo siguiente. Increíble, lo voy a leer textual. Increíble que un proceso basado en la noción de democracia participativa directa queda en manos, ahí está volviendo Max, queda en manos... Ya, bueno, voy a leer de nuevo. Increíble que un proceso basado en la noción de democracia participativa directa quede en manos de las élites políticas invalidadas por la ciudadanía. Dice Carlos que las élites políticas fueron invalidadas por la ciudadanía. ¿Por qué no se innova y se le pregunta directamente a la ciudadanía sobre los llamados marcos, bordes o bases estructurales para una nueva constitución? O sea, él parece que no está de acuerdo con estas negociaciones, digamos, sobre bordes, y eso debería resolverlo la ciudadanía directamente, supongo yo, a través de un plebiscito. María José, partamos por ti, ya que Max está incorporado. Yo creo que aquí esto o sea, la tensión entre la política y la ciudadanía me parece a mí que es una tensión también importante de resolver, pero yo creo que una de las cosas importantes que habría que hacer es fortalecer la política, fortalecer la acción de los partidos, fortalecer estos canales que son esenciales en la democracia. Entonces, a lo mejor mi respuesta no va a gustar para nada, pero yo no veo en esta negociación una cocina, no veo en esta negociación algo negativo. Me parece que es volver la política a tomar el rol que debe tener. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo se compatibiliza ese rol que la política debe tener con la participación ciudadana? Y a mí me parece que desconocer, ¿no es cierto?, la votación digamos, del plebiscito de entrada, digamos, en la que la ciudadanía se manifiesta fuertemente por un órgano elegido, también es un error. Entonces, ¿cómo uno podría armonizar esas dos cosas? Yo creo que hoy día los bordes, digamos, el tema del árbitro, lo que hacen es dar una garantía de no refundación que tiene que ver con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre y la posibilidad de un órgano 100% electo o electo con participación de los expertos de alguna manera, también hace honor a esa otra, digamos, votación radical que es la del plebiscito de entrada. Entonces, armonizar esas dos cosas a mí me parece que es fundamental para rehabilitar la política por otra parte, pero rehabilitarla mediante la inserción también de la participación ciudadana. Perfecto. Max, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tener una cuestión bien clara. El proceso habilitado por la reforma constitucional del 15 de noviembre del 2018, ese proceso terminó. Ese proceso tenía un plebiscito de entrada, un desarrollo y un final que era el plebiscito de salida. Yo soy de la opinión de que aquí no hay un mandato permanente. Puede haber un compromiso político, un compromiso ético o un compromiso político permanente. Pero compromiso jurídico emanado de la reforma constitucional anterior no lo hay. El proceso terminaba con el plebiscito de salida, ahora lo que se está buscando es un nuevo acuerdo político entre quienes corresponde que generen este acuerdo político, que son los representantes de la ciudadanía. Estos parlamentarios nos gustarán o no nos gustarán,
pero son los parlamentarios escogidos por los chilenos en noviembre del año pasado, y que tienen la misma validez que los constituyentes que fueron escogidos para el proceso anterior, y que tienen la misma validez en términos de que su potestad emana de las urnas, igual que como ocurre con los plebiscitos de entrada y con los plebiscitos de salida. Entonces aquí no hay unas elecciones que sean más legítimas y más democráticas que otras. Aquí la elección de constituyentes, la elección que se decide en los plebiscitos de entrada y de salida es exactamente igual de legítima que la que elige a nuestros parlamentarios. Y hoy día son los parlamentarios los que van a tener que generar de nuevo un acuerdo constitucional, una reforma a la Constitución vigente para establecer cuáles son las formas para poder llegar finalmente a una nueva Constitución. Yo creo que si se discute o si se establece más bien que debe haber un plebiscito de entrada para volver a consultarle a la ciudadanía, yo lo personal no tengo gran drama con eso. Si se establece que no es necesario porque se va a validar desde el punto de vista político, ético, el mandato emanado del plebiscito de entrada anterior, tampoco me parece que sea una cuestión dramática. Es decir, creo que hay y debe haber flexibilidad para poder evaluar las distintas alternativas. Creo que es importante que la ciudadanía se sienta participando, pero si no hay plebiscito de entrada y se valida el plebiscito de entrada del proceso anterior, bueno, la ciudadanía tendrá que participar en la elección de los convencionales. Ahí no hay ningún mandato que pueda ser un mandato permanente. Ahí son los ciudadanos los que van a tener que concurrir a las urnas a escoger, ya sea a una convención 100% electa o con un porcentaje de expertos que van a colaborar o que van a decidir, y eventualmente se los puede escoger también por las urnas. Entonces, creo que hoy día estamos en una fase de diseño, de elaboración de muchas cosas, entre ellas de cómo va a participar la ciudadanía en este proceso, pero lo que yo no creo, y en eso estoy en desacuerdo, es cuestionar la legitimidad que tiene hoy el Congreso, un Congreso emanado de las urnas hace menos de un año, en un proceso democrático que no fue cuestionado por nadie, en un sistema electoral validado, en una reforma al sistema electoral propuesto por la nueva mayoría en el gobierno anterior al de Sebastián Piñera, sin senadores designados, es decir, o sea, creo que la elección de parlamentarios que hay hoy día en Chile es una elección plenamente válida, plenamente legítima, y son ellos los que tienen el mandato de encontrar los caminos para reiniciar el proceso constituyente y para hacer que la ciudadanía participe en él. Oye, y una cosa cortita, Valentina, que yo creo que se nos olvida también, y es que esa legitimidad del Congreso, que la tiene, por supuesto, por la elección, el proceso constituyente va a terminar en un proyecto, ¿no es cierto? Y ese proyecto, a su vez, hay un plebiscito de salida, donde efectivamente se vuelve a validar democráticamente, ¿no es cierto? Y que además ya hemos visto que la ciudadanía puede votarlo. Ojalá que no, yo creo que sería un problemón. Pero ese plebiscito no hay que desconocerlo como una participación, una validación política y ciudadana muy importante respecto del proyecto que se produzca. Perfecto. La última pregunta, ya estamos terminando, de Maluchi Allende. ¿Cómo se puede superar la anomia actual? Eso lo habla mucho Carlos Peña, dicho sea de paso. ¿Y cómo dar importancia? Bueno, ¿cómo se relaciona esto de la anomia con la destrucción de la educación pública? Eso es lo que un poco quiere decir, yo entiendo. La anomia de la juventud, digamos, que tiene mucho que ver con el estallido. Max. Yo creo que es un tema también bien complejo y con muchas variables y dimensiones. Yo sobre esto solamente quiero decir lo siguiente, dado el tiempo. Las sociedades necesitan límites, necesitan normas. Así como los jóvenes y los niños necesitan que sus padres les pongan límites en el proceso de formación y de crecimiento. No existe la posibilidad de que los niños no tengan límites y no tengan normas, porque eso al final solo daña a los niños, solo daña el proceso formativo. Con las sociedades pasa más o menos lo mismo. Y lo que nos ha ocurrido en la sociedad chilena, el principal problema que hemos tenido en los últimos años, me atrevería a decir en la última década, es que tenemos una sociedad adulta que ha tenido poca valentía moral para ponerle límites a los jóvenes y a los niños en Chile. Particularmente cuando los niños y los jóvenes iniciaron el movimiento estudiantil en 2011, tuvieron una sociedad adulta muy complacente, muy irresponsable, que yo en eso también coincido con Carlos Peña, no puso límites, no fijó estándares éticos respecto de qué era posible hacer,
cuáles eran las manifestaciones y las expresiones legítimas de descontento, de desacuerdo político, y cuáles cosas estaban fuera de esos límites. Y hoy día tenemos un problema muy serio, porque el derivado, la consecuencia de esta falta de límites es la normalización de la violencia. Entonces, la única manera que tenemos como sociedad chilena de restablecer el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado es que el Estado ejerza ese monopolio, lo sostenga y lo imponga, lamentablemente. No hay otra alternativa. Entonces, mucho de la anomia y mucho de esta pérdida de sentido que se vive en muchos sectores de la sociedad tiene que ver con el relajamiento y con la pérdida de sentido de las normas, de los compromisos, de las responsabilidades, de los deberes sociales. Hemos hablado muchísimo de la sociedad de los derechos en esta última década, pero muy poco de los deberes y de las responsabilidades y de las contraprestaciones que la ciudadanía, los ciudadanos, deben entregarle al Estado cuando el Estado financia derechos sociales. Entonces, mientras no se restablezca ese equilibrio entre deberes, responsabilidades y derechos, va a ser muy difícil poder resolver, en mi opinión, los problemas de anomia social que estamos viviendo. Y José. Mira, yo agregaría dos cosas. Y vuelvo a una cosa que dije yo al principio. Yo creo que estamos viviendo una enorme crisis de la autoridad. Y esa enorme crisis de la autoridad tiene que ver con confundir dos cosas. La autoridad con autoritarismo, es decir, con entender que la autoridad, digamos, es desmedida y que por lo tanto cualquier obediencia se entiende como humillación. O sea, el que obedece se siente humillado. Entonces yo creo que hay que restablecer ese concepto de la autoridad para que no exista esta dicotomía entre que o eres autoritario o no la ejerces, que es la que estamos viviendo hoy día en un mundo sin normas, sin reglas, sin exigencias sociales. No existen sociedades donde las normas no se cumplan y exista una convivencia social adecuada. Los seres humanos necesitamos certezas para poder convivir, y esas certezas son normas sociales también. Entonces, me parece que, por una parte, ese es un problema sociológico mayor que tiene que ser abordado. Yo creo que, por supuesto, con restablecer el legítimo uso de la fuerza, pero no solo con eso. Yo creo que hoy día simplemente ejercer la fuerza soluciona, si queremos un problema inmediato de orden público, pero genera otros. Entonces yo aquí voy a tomar de nuevo a Katia Araujo, que este repensar la autoridad es un desafío enorme para las autoridades, podríamos decirlo de otra manera, son los nuevos tipos de liderazgo, ¿verdad? Y yo agregaría una cosa, y yo creo que la educación en Chile, que tiene un déficit gigante, pero la educación en general, sigue siendo muy similar a lo que era hace 100 años atrás, y el mundo ha cambiado descontroladamente. Entonces, obviamente hay que replantear también el modo, la forma, las estructuras, la forma, ¿no es cierto?, de educar, para que efectivamente uno pueda restablecer el orden, la estructura, las normas, los deberes, la conciencia del deber, pero yo creo que en un mecanismo, una mecánica distinta a la que estábamos acostumbrados. Yo tengo la sensación en una sala de clase que en general hay un profesor de 1900 con unos alumnos del siglo XXII, y eso claramente, esa dicotomía, esa distancia, establece, digamos, una imposibilidad de diálogo, una anomia enorme entre lo que te dicen y lo que recibes. Entonces yo creo que hay que, por una parte, en lo inmediato, restablecer el orden, las normas, la autoridad, pero al mismo tiempo entender que esa no es la única solución y que hay que repensar justamente esta forma de educar o esta manera con una generación que tiene modos de relación muy diferentes que los que teníamos nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias Max por haber participado en este seminario Chile Horizontal sobre el estallido social y lo que viene. Bueno, y ojalá que muchas de las buenas esperanzas que tenemos en cuanto a que se solucione la crisis se puedan cumplir y en los próximos años tengamos otro Chile distinto al que hemos tenido en este último tiempo, que ha sido bastante complicado, por decirlo menos, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, como se dice también. Siempre. Un abrazo, Valentina. María José, un abrazo. Gracias, Valentina. Nos vemos, Max. Chao, nos vemos. Gracias. Cariños a los amigos y amigas de Horizontal. Muchas gracias por participar. Les vaya bien.